muere ya para sí. Porque vivir es vivir para el Señor, y el morir, morir para el Señor. En vida o muerte somos del Señor, por lo cual Cristo murió y resucitó. Todos estaremos en el juicio ante el Señor, y ante Él toda rodilla de doblarse, y toda lengua de alabar a Dios. Ni la vida ni la muerte lograrán apartarnos del amor del Señor. No hay nada ni nadie en el cielo ni en la tierra que pueda separarnos de su amor. En vida o muerte somos del Señor, por lo cual Cristo murió y resucitó. Todos estaremos en el juicio ante el Señor, y ante Él toda rodilla de doblarse, y toda lengua de alabar a Dios. Ofrecerse en sacrificio vivo, santo y agradable ante el Señor. No vivan más según la mente de este mundo, y déjense formar por su espíritu. En vida o muerte somos del Señor, por lo cual Cristo murió y resucitó. Todos estaremos en el juicio del Señor, y ante Él toda rodilla de doblarse, y toda lengua de alabar a Dios. Nosotros no hemos de morir, Jesucristo nos transformará, y cuando suene la trompeta final, resucitaremos victoriosos. En vida o muerte somos del Señor, por lo cual Cristo murió y resucitó. Todos estaremos en el juicio ante el Señor, y ante Él toda rodilla de doblarse, y toda lengua de alabar a Dios. Buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches. ¿Qué Buenas tal, noches, Ela? Brenda. ¿Qué tal? Doctora Buenas Lucía, noches. buenas noches. Buenas noches a Pues todos. nuevamente estamos con ustedes y pues nuestra invitada especial, que bien lo decía la publicación, ¿verdad? Pues es de la doctora Lucía, quien nos va a acompañar el día de hoy porque pues ella es especialista en medicina y pues nos puede abordar un poquito más profundo, ¿verdad? Los temas que vamos a abarcar el día de hoy. Pues todos sean bienvenidos, Dalia. Muy contentas de iniciar. Sí, buenas nuevamente noches. esta temporada. Gracias por acompañarnos. Como bien lo dice Brenda, estamos contentas de que hoy esté nuevamente con nosotros la doctora Lucía. Ya la habíamos tenido en algún otro programa, ya había estado invitada y bueno, la verdad es que nos encanta mucho el aporte que ella nos da. También es tanatóloga, entonces eso también es algo maravilloso. Y pues contentas de estar aquí nuevamente. Hoy vamos a tocar un tema pues que es algo pues delicado de alguna forma, pero bueno, vamos a tratar de dar el mayor conocimiento que tengamos sobre este tema para poder ayudarles a ustedes, darles como esos indicios, ¿no? Sobre todo, y pues estar alertas, ¿no? Alertas a esto que se está dando pues tan rutinariamente ya, doctora, no sé si a ustedes les ha llegado, Brenda, Sí, claro. bastantes personas, ¿no? Con estos indicios de suicidio.
Les invitamos a que compartan en estos momentos el link, ya que ahorita pues es importante mencionar que vamos a hablar del suicidio y si nos da tiempo, que esperemos que sí, abarcar una parte de la pérdida de la salud. Por ahí tenemos algunas preguntas de algunas personas que nos han pedido pues estos temas con respecto a la salud. Más adelante abordaremos otras peticiones que ustedes tienen. Así que lo importante de estos hermanos es que ustedes compartan este link. No importa que sea una persona que no esté involucrada directamente en esta situación de suicidio, pero fíjense que hoy precisamente vamos a hablar de esto que es más común a veces de lo que pensamos, o bien lo puede necesitar una persona que ni siquiera lo imaginamos. Y este es parte de una educación que hoy queremos dar ese mensaje de inculcar esta atención a la salud mental. Por eso les invitamos a que ustedes lo compartan a todos sus amigos de Facebook, precisamente porque no sabemos si alguno de nuestros conocidos, compañeros de trabajo lo pueda necesitar y que a lo mejor las palabras que hoy va a escuchar pues les sean de mucha ayuda para prevenir sobre todo, que es también precisamente de lo que vamos a hablar. Y antes de todo eso, hermanos, pues vamos a ponernos en la presencia de Dios. Por supuesto que no nos puede faltar la oración del día de hoy. Les invitamos que en sus hogares nos pongamos en esta presencia divina y que pues esta noche nos acompañe precisamente el que nos ha dado la vida, el Creador, y pues que en esta tarde nos acompañe también Mamita María, por supuesto, y pues sobre todo porque ya se acercan fechas importantes donde Dios tiene que estar presente en nuestras familias para inculcar estos valores, no solamente religiosos, sino valores que nos van a hacer mejores personas. Entonces vamos a poner en esta noche a todas las familias que nos ven desde casa, por supuesto, y también a todas las familias del mundo que padecen alguna situación de las que hoy vamos a hablar y que pues a nosotros también nos ayuda a reflexionar sobre esta parte del don de la vida que tenemos nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. te damos gracias, Señor, por esta noche, por este día que nos has regalado, por el trabajo, por los alimentos, por las alegrías, por el cansancio, por las tristezas. Ponemos en tus manos a nuestra familia y ponemos en tus manos a las familias que sufren en estos momentos por todas las situaciones de enfermedad que se viven hoy en día. Señor, las ponemos en tus manos para que tú pongas los medios necesarios. Y sobre todo ponemos nuestro corazón y nuestras palabras para quienes nos escuchan. Tú seas ese amor de consuelo para todos los que hoy nos escuchan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a dar inicio, ¿les parece? Y pues no sé, Dalia, si quieras empezar este tema, ya que pues ambas, aquí la doctora Lucía que nos va a apoyar desde la parte también química, fisiológica, pues ella tendrá las palabras más sabias que yo porque es una experta en este tema, pero vamos a iniciar, Dalia, y una cosa importante, empiecen a hacer sus preguntas en el chat para que nosotros podamos pues apoyarles. Irlas contestando, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues como decía Brenda, el suicidio se entiende por ese acto de lastimarte a ti mismo o de quitarte la vida a ti mismo. Es como una definición que se da, doctora. Sí, el suicidio es, primero muchas gracias por habernos invitado, por haberme invitado nuevamente. Gracias a usted por estar aquí. Hablar de suicidio es un tema delicado, dado que la muerte por sí misma es un tema que no nos gusta tocar. Así es. Pero específicamente el suicidio, hablar del suicidio es efectivamente lo que dices, es quitarse o tomar tu vida, tu propia vida para Por ti mismo. por ti mismo. Claro. Uh-huh. El suicidio es un momento quizá
de los más, creo yo que de los más dolorosos que puede presentar un ser humano, dado que para que se llegue a un suicidio consumado, pues tiene que estar generando ciertas circunstancias que de alguna forma van encaminando a que se llegue a suicidar. Lo habíamos visto en otras ocasiones que, bueno, el suicidio no solamente tiene un componente psicológico, sino también un proceso químico, que no nada más es en el desarrollo del ser humano, o sea, mucho cuenta desde que estamos en el proceso del embarazo, por ejemplo, como mamás, en las condiciones en las que nos embarazamos o que se llegan a embarazar, que mucho de ello, por ejemplo, son embarazos que pues no están planeados o que son embarazos en donde hubo mucha violencia o que están bajo mucho estrés estas mamitas o que están en situación de calle, en situaciones de desnutrición también, que de alguna forma va afectando a este nuevo ser humano. Entonces, sí influye desde la concepción hasta que te desarrollas. Obviamente, conforme vamos en las etapas de la vida pasando, el contexto en donde este nuevo ser humano se va desarrollando va a ir dando pautas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es lo mismo tener una persona que va desarrollándose con todo lo necesario Okay. y le vamos a llamar a lo necesario que tenga Una buena familia, alimentación, ¿no? sí, que tenga una familia que Sí. tenga una orientación hacia la alimentación, una Claro. buena, lo que le llamamos una buena salud Ujú. alimentaria, mental y social. Que lo que recomiendan es esta parte de hecho, la definición de la OMS, que es la salud, tiene que ver con este equilibrio en estas tres esferas, ¿no? Mental, biológica y Biológica social. y social. Ujú. Pero faltaría una parte que es la espiritual también. Entonces, imagínense cuán importante es que un ser humano esté acompañado de sus primeros años de vida dentro de este ámbito espiritual y todas estas esferas, cómo juegan un papel tan importante para que estos seres humanos lleguen A la a la desesperanza. desesperanza, Sí, ¿sí? así es, sí, porque un suicidio es eso, es alguien que ya no encuentra una salida, doctora, Así está en es. ese miedo, en esa angustia, en ese dolor, no llega a la esperanza y es cuando empiezan a elegir de alguna forma ya ellos el atentar contra su vida, ¿no? Así es. Y bueno, pues que no tienen opciones, ¿no? Entonces, la otra situación es que nos habla de factores también biológicos, decíamos, que desde la concepción, sociales, en las cuales, por ejemplo, si hay desnutrición, hemos visto, por ejemplo, que causantes del suicidio son trastornos alimentarios, tipo anorexia, la bulimia, trastornos pues que están, bueno, y trastornos obsesivo-compulsivos también, en los cuales van alterando la absorción de algunos nutrientes que son necesarios en el cerebro. El uso, por ejemplo, de sustancias tóxicas para el sistema nervioso, el abuso de sustancias pues nocivas como pues Nocivas. son las Las drogas drogas, o el alcohol, alcohol. ¿no? Sí, incluso droga le vamos a decir que las drogas también tienen que ver no solamente con el tiner, con la cocaína, todas estas Ujú. sustancias, sino también tenemos seres humanos que consumen día a día derivados de las benzodiazepinas, que son pues para dormir, ¿no? Ah, ok. Medicamentos que son administrados pues porque la señora, bueno, pues no puede dormir y bueno, se le están administrando de forma eh, pues no medida, no dosificada de acuerdo a sus necesidades, sino que hay personas que toman cantidades altísimas de este tipo de fármacos que también alteran parte pues de parte del sistema nervioso, ¿no? Entonces, estamos hablando que la cuestión social también influye, Claro. ¿sí? El consumo social de algunas sustancias, le decía hace un momento, nocivas, el trastorno alimentario en el cual dentro de los trastornos alimentarios, la anorexia o la bulimia, que tienen trastornos
bueno, más bien que tienen alteraciones de alimentación, ¿no? Que de alguna manera van desnutriendo y que van alterando todos los recursos que requiere el cerebro, por ejemplo. En el caso del complejo B, en el caso de los omegas, por ejemplo, una deficiencia severa de ácidos grasos esenciales, como el colesterol bueno, que el cerebro lo ocupa al 100%, o sea, su estructura básica es el colesterol, casi el 60-70% del cerebro es colesterol. Entonces, imagínense en personas que tienen una desnutrición, sumado a ello la privación de la luz solar, o sea, la relación que se tiene con el sol, por ejemplo, hay pérdidas, hay vitaminas, en el caso de la vitamina E y D, que son necesarias, se activan propiamente con los rayos ultravioleta. Entonces, aquellos que viven en la oscuridad, así tal cual, con pues cortinas súper oscuras, con espacios muy cerrados, muy oscuros o que se están aislando, Sí. va a disminuir también las cantidades de algunos aminoácidos o neurotransmisores, en el caso de la serotonina, la dopamina, sí, que van influyendo pues en estas conductas que van dando pie a tener primero ideaciones suicidas, después intentos suicidas y luego ya hasta que lo consuman, ¿no? De hecho, ha habido pues estudios, doctora, de la gente que trabaja así como usted dice, como que entran a la oficina y pierden totalmente la noción del día y empieza a haber mucha depresión. Sí. Mucha depresión porque precisamente no reciben esos rayos del sol, no hay una buena alimentación, son muchas horas de trabajo, no hay como un ambiente laboral tan social y eso está causando, de hecho, yo siento que mucho de lo que estamos viviendo el día de hoy es eso, doctora. Sí. Como usted lo comentaba ahorita, ¿no? Esa relación social, ¿no? Que tenemos, esa relación familiar que ahora lo comentábamos el programa pasado, doctora, de cómo pues las familias han estado cambiando Sí. en estos tiempos, que la mamá ha tenido que salir a trabajar, que el papá se ha tenido que estar también pues Fuera, en su sí. parte de trabajo, y entonces ahora ya no hay como esa integración, ¿no? Como antes de que llegaba el niño, estaba la mamá, comían juntos. Sí, había más interacción, Sí, ¿no? claro. Y entonces, bueno, pues obviamente el proceso en el que estamos viviendo el día a día, cómo vamos pasando por etapas que anteriormente era una familia donde quizá un solo padre trabajaba, ¿no? Ujú. Bueno, Actualmente, pues no, perdón ¿no? que me interrumpa. Doctora, en este sentido, bueno, para quienes nos están escuchando, estar pendientes de todos estos factores que pueden no beneficiar pues a un estado de una salud mental que pueda estar sana, vaya. En este sentido, pues el consejo para las familias que nos están viendo, pues es no solamente que ellos conozcan realmente qué es este suceso doloroso como es el suicidio, pero sí a alertar a estas familias o pues a nosotros, ¿no? Todos los que estamos aquí en esta plática, decir que sí se puede prevenir y entender que, bueno, esta parte de prevención tiene que ver con esto que está mencionando la doctora, desde la alimentación, desde sustancias nocivas. Estábamos platicando cómo a veces no pensamos que el que los jóvenes hoy en día consuman sustancias nocivas, cualquiera, la que sea, sí. puede ser un factor de riesgo para cometer pues este acto que finalmente, pues sí, la persona huye del dolor, es intolerante al dolor. Y pues sí cabe mencionar que cuando nosotros conocemos qué padece nuestra familia, pues tenemos que tomar cartas en el asunto, porque ese sería un mensaje para nosotros las familias que pasamos por episodios o crisis familiares, llámese un divorcio, llámese situaciones económicas, llámese desintegración familiar, lo que sea, todo eso va a influir para que nuestros jóvenes, nuestros niños, adolescentes, sobre todo que se encuentran en esa etapa difícil, empiecen a canalizar su dolor, su crisis en sustancias, en amistades, para sentirse de alguna manera aliviados en ese dolor que ellos sienten
y que a veces no teníamos este conocimiento, que ese también puede ser un factor de riesgo para que un adolescente, un joven, y que bueno, las estadísticas, como veníamos platicando, doctora, pues también en adultos se da. ¿Por qué? Porque eso favorece a llevar a cometer este acto. De hecho, el suicidio crónico es eso. O sea, realmente no es que tomes un arma y te dispares o te quites inmediatamente la vida, sino un suicidio crónico es eso, estar Con quitándote ideas la vida, suicidas. quitándote la vida poco a poco con sustancias como la droga, el alcohol, doctora, que Así son es. sustancias que te llevan realmente a la muerte, ¿no? Entonces, usted hablaba, por ejemplo, del cerebro. ¿Qué hace la droga? ¿Qué hace el alcohol con el cerebro? Sí, Totalmente lo tener empieza alteraciones a severas. tener varias alteraciones que eso puede llevar también a tener esos indicios o esas ideas suicidas de alguna forma. Sí. Y también los niveles de estrés que estamos viviendo actualmente, que Totalmente. bueno, que día a día estamos pues viendo, no sé, por ejemplo, en las noticias, prenden las noticias y entonces se ven hechos violentos en muchos lugares, ¿no? En México, noticias en redes sociales muy catastróficas, en las cuales, bueno, también influyen en estar, digo, si ya traes una ideación suicida y prendes la televisión y bueno, entonces, ¿qué te encuentras? Con pues noticias catastróficas, noticias no alentadoras, noticias en las cuales pues bueno, solo hablan de situaciones pues severas, ¿no? De crisis. Entonces, tendríamos que ser como muy cuidadosos, obviamente, una vez que nosotros detectamos que alguien está en ideación o que ya intentó suicidarse, sea atendido, obviamente, nos tiene que poner en alerta, Sí. en el tema de la prevención, sin perder el punto de saber que es importante darle el peso, porque muchos de nosotros empezamos a comentar o a hacer comentarios que están fuera de lugar, ¿no? Por ejemplo, como que ya quieren llamar la atención. Ujú. Bueno, de hecho yo le voy a decir algo. Sería un error Sí, pensarlo. no, fíjate, Ajá. sí es un error y no. Te voy a decir por qué. Un suicida lo que quiere es atención. Y sí lo empieza a llamar de alguna Bueno, forma, sí. pero ese es uno de los indicios que tenemos que tomar en cuenta de que ella está teniendo Sí, pensamientos no, y suicidas. es peligroso, o sea, pues, no es Sí. muchas veces no quieren llamar la atención, no necesariamente tienen que llamar la atención, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Imagínense, digo, bueno, me ha tocado ver, por ejemplo, que hay pacientes que ya psicológicamente vienen mal, sí, que muchas veces no se dan cuenta de que quieren llamar la atención, pero en la población o Entorno. sí, a nivel sociedad, somos dados a ser muy crueles en este sentido Sí, de sí, que, sí. pues no, mira cómo está. Pues incluso nosotros como médicos dentro de un espacio en la clínica, por ejemplo, en urgencias, llegan y, ay, se quiso suicidar, pero pues ve, hay que estarle lavando el estómago, hay que estar viendo, pues ya se hubiera matado, agarrar Somos una pocos pistola. humanos, ¿no? Y eso, Empáticos, ¿no? Usar la empatía, sobre exactamente, todo. son comentarios que digo como sociedad no están bien, no está bien. Una vez que nosotros detectamos este tipo de situaciones que están apareciendo o que ya está eh, presentando ideas suicidas o que ya tuvo un intento de suicidio, nosotros nos tiene que alertar. Independientemente antes de juzgar, tendríamos que alertarnos y poner atención. ¿Por qué? Porque todo suicida, una vez que inicia el primer intento suicida, va a planear, si le falló esta vez, pues la siguiente vez quizá ya no lo Sí. alcancemos ni siquiera. Hasta que lo logre, así es. Así es, y entonces va a Totalmente. seguirlo intentando y va a seguir ideando alguna situación. Lo ideal aquí es acudir, obviamente, a una instancia donde, sí, nosotros como tanatólogos tenemos que hacer una detección y un acompañamiento y una guía para la familia, para las Sí, personas que están totalmente. cercanas a estos individuos, pero sí alentar a que no pasa nada que te hagan una evaluación psiquiátrica. Sí necesitamos un especialista, sí se requiere atención psiquiátrica, no es de manejo de casa, de que te llevan a donde sea, con quien sea, no, debe de ser una Un atención profesional, especializada. claro, sí. Nosotros como tanatólogos, ¿qué hacemos? Hacemos un acompañamiento
a estas familias, porque no solamente quien está en el proceso de sufrimiento, en este caso el que se está queriendo suicidar, no solamente está sufriendo él, No, sufre la sufre familia, el resto o claro. la gente o las personas que están alrededor de él, porque aunque estés alrededor, en la primera que tú te voltees y tiene los elementos necesarios, lo va a hacer, No va a ¿no? ser, así es. Entonces, Vamos sí. a mandar saludos, sobre todo en atención, ¿verdad? A las personas que están aquí. Está Mari Sánchez, Gladys, Estela, saludos. También está Elena Pérez Robles. Saludos a Bueno, todos. está desde Colombia también Gladys. Gladys, saludos. Gracias por estar, Gladys. El Mundo, nuestro Ay, amigo hola, amigo. Edmundito. Ay, qué Buenas noches. Jesús Caballero, igual un amigo muy querido. Buenas noches. Está Diane Is, también, Dianita Cepasi, está Omar López, Mari Sánchez, ya dije, ¿verdad? Angélica Fernández, Mari Sánchez, mi hermano Fabián. Buenas noches, también. Berta Miguel, Rodríguez también. Miguel Ángel Siriaco, Chelita Pérez, está Yeslia Hernández. Hernández, Claudia Ramírez, saludos, profesora Claudia. Y bueno, pues estamos mandando saluditos, pero nos interesa también que hagan sus preguntas para que nosotros podamos pues apoyar, ¿verdad? Y tratar Claro. de sugerirles algunas cosas que Así puedan es. ser de gran ayuda. Pues sería importante como ahorita tomar un poquito la parte de los rasgos, ¿no? Que empieza a ver en un suicida, ¿no? Yo creo que empieza mucho con la depresión, doctora. Sí. ¿Cierto? Caen en esas depresiones grandes donde se encierran. Cuando ya empezamos a ver que se encierran, que no salen, que no comen, que no quieren participar y demás, ese es un gran rasgo de una persona que está sí, y hay que pensando poner en un atención, suicidio. exacto. Entonces, a ver, podemos invitarles a que hagan como, bueno, las familias sus preguntas, pero un factor como el más característico para que nos dé una alerta, ¿cuál sería, doctora? ¿En cuál coincidiríamos o cuál sería, Dalia? Sí, la depresión, o sea, una de las, son características muy como notables, por ejemplo, en personas que normalmente se aíslan, tienden a aislarse. Bueno, existen dos formas, ¿no? Está el que se aísla y está el otro que todo el tiempo está sonriendo, También, sí. que está sirviendo a todo el mundo, que es el que agrada a todos, el que no importa que le digas que está mal, que es tonto, que lo que sea y se ríe, ¿no? Pero detrás de esa risa es un Una dolor, es tristeza mucho profunda, dolor. sí. ¿Sí? Entonces tendríamos que ser como muy cuidadosos, por eso le decía, es un tema delicado y tendríamos que ser muy cuidadosos. Tendríamos que hacer la diferencia de que depresión no es lo mismo que te va a dar inmediatamente, o sea, en automático te vas a ir a la idea suicida y no, o sea, Hay grados, ¿no? Sí, Hay grados hay de grados. depresión y todos podemos pasar por la depresión cuando tenemos alguna situación complicada en la Así vida. es. Desde una gripa, ¿no? Que ya no pude hacer lo que yo quise y me pongo triste. Sí, bueno, es que agarran bueno, se toma la palabra, es que, ay, pues ando deprimida. Tendríamos que diferenciar si es depresión o es tristeza. Así es. Exacto, O sea, sí, que ahí son está emociones importante. completamente Muy diferentes. diferentes, Y dentro de claro. la depresión existen variaciones, que también es depresión menor, que es una depresión en donde ya nos está, ¿cómo detectamos, pues, en qué momento yo ya llego a una depresión? ¿Dónde paso de la tristeza a la depresión y de dónde paso a una depresión mayor? Es el grado de aislamiento. Miren, ya tenemos la primera pregunta. Dice, enfocado en la religión, ¿cómo toma el suicidio ante la presencia de Dios? ¿Es pecado? Ok, bueno, miren, vamos a contestar esta pregunta porque creo que es un mito que se ha venido arrastrando porque efectivamente anteriormente se creía que una persona que se suicidaba no tenía derecho ni a la misa, ¿no? O sea, a la Eucaristía, porque había cometido un pecado. Tampoco tenía derecho a los rosarios y se pensaba Entonces, eran todos incluso sus que rituales, se iba ¿no? al infierno, que no tenía salvación, ¿no? Bueno, hoy en día, querida Jess, la Iglesia Católica nos enseña que nuestro Padre Dios es amoroso Sí. y que por supuesto tiene la salvación
en el aspecto del amor misericordioso de Dios, porque nadie puede conocer ciertamente esa persona, qué pasó en ese momento, su dolor tan grande pudo haber sido, que lo llevó a cometer inconscientemente muchas veces esa situación. Entonces, realmente platicábamos hace rato que la iglesia tiene ya esta postura, que por supuesto tiene la salvación, que no tenemos que ya seguir con esos mitos de que una persona que se suicida no tiene la salvación. Por supuesto que la tiene. La iglesia lo toma de que por supuesto no es correcto, y yo creo que para ninguno de nosotros lo tomaríamos como un acto correcto. Sin embargo, partiendo desde el amor, por supuesto, y sobre todo de Dios, lo dejamos a esa misericordia divina, y por supuesto que si nosotros conocemos un poquito el misterio de Dios, sabemos que por supuesto que lo ama hasta el último momento, aún con ese error que pudo haber tenido, ¿no? Así es. Entonces, pues, Algo bueno, importante Que de de hecho, mencionar, ajá, perdón, perdón, ajá. bueno, ahorita de lo que comentaba Brenda, el suicidio no llega a una persona solamente si tiene un problema psicológico, doctora, a cualquier persona le puede llegar esa idea de suicidio. pues es que hay estadísticas que médicos, sacerdotes, religiosas, o sea, eso Sí, no no. se habla abiertamente porque pues no, es delicado, incluso, bueno, no sé ahorita las hermanitas, ¿no? ¿Qué? Pero por supuesto que no discrimina, porque el dolor del ser humano en ese momento pudo haber pasado muchos factores, llámese emocional, llámese, ¿cómo se le diría, doctora? Químico, Sí, una una situación de, química, que de hecho estas posturas o estas situaciones son atenuantes dentro de la misma Iglesia Católica, es un atenuante para darle la salvación, vamos a decir, y nos habla de un acto de misericordia de Dios hacia estos seres humanos que están viviendo un contexto de mucho dolor, lo toman como que Él tomó la decisión bajo una constante de un dolor que no le deja más salida más que el suicidio. Como bien dice Brenda, sí está mal visto, pero tampoco es como que ya lo excluyen, ¿no? A mí me llama la atención el decir, bueno, qué padre o qué bien que Dios nos da esta misericordia de perdonar. No quiere decir que, bueno, como ya me va a perdonar Dios, entonces Lo voy a ahora hacer, todo el mundo claro. vamos. No, nos habla de que es un acto que no debemos de estar como fomentando y que pues tendremos que atenderlo. más bien atenderlo y la prevención. Y prevenirlo. Y decíamos hace rato, doctora, veníamos platicando en el camino, Dalia, que en México no tenemos esa cultura de atendernos con respecto a la salud mental. Y yo creo que ese es uno de los primeros pasos, queridos hermanos, que tenemos que fomentar en nuestro hogar. Eso de ir al psicólogo, no porque no estoy loco, pues también, o sea, lo traemos muy arraigado. Sí, o de espantarse, ¿cómo que voy a ir al psiquiatra? No, o sea, pues, si no estoy loco. No es que estás hablar loco. de psiquiatra todavía Sí, peor. Es no, más, es hombre, más no, fuerte, lo sí. quiero. Sí. No, ¿cómo que lo Y quiero? hay No, gente no. que lo necesita precisamente Y yo, para bueno, prevenir esto. con las experiencias que he tenido de pacientes suicidas y que unos lo han logrado, otros no, ¿verdad? Y que Claro. llegan con nosotros, yo sí siempre les sugiero, Brenda, que la terapia no solamente es para la persona que cometió el acto, sino para toda la familia, porque a todos los conlleva, ¿no? Desde los abuelitos si viven ahí, hasta el papá, la mamá y los hermanos, porque, Brenda, como decía la doctora, todos están viviendo este dolor. Sí, Porque aunque no lo creas, hasta los niños de verdad se dan cuenta. O sea, hoy claro. por hoy los niños están en una vivacidad impresionante, doctora, No, que y de verdad, aparte, pues la información ya claro, está al día, o sea, ya no hay oculto, ya no hay nada. no. O sea, lo que tú quieras saber, claro que con ciertas desviaciones, ¿no? Entonces, incluso hay personas que no tienen redes de apoyo, que le vamos a llamar redes de apoyo a la familia, a los amigos o gente que está cercano a ellos, y aún teniéndolos cerca, si él se empieza a aislar y a hacer situaciones que, bueno, dejas de verlo, dejas de hablarle,
nosotros mismos como seres humanos, si tú sientes que algo está faltando en ti, que te sientes ahogado y que no encuentras una salida más, que tu dolor o tu nivel de dolor interno o mental no te da mayor posibilidad de más que la muerte, es importante que acudas. Sí, acércate ahora, sí que dicen, ¿no? Acércate a quien más confianza le tengas y que tú te sientas, que no sientas que estás solo. De hecho, no sé si nos puedes hablar un poquito de cómo la iglesia también te aporta este punto de que no estás solo, ¿no? Sí, nada más, doctor, antes de que se me vaya a Está bien, olvidar, ¿sí? esto que dice usted, de hecho, estaba escuchando algunos temas interesantes de psiquiatras y nos habla de que hoy en día hay ayuda Sí. gratuita y que si en algún momento tú te sientes con esos pensamientos suicidas, escribas en Google ahí suicidio y te van a aparecer páginas de instituciones que se dedican para la prevención y te atienden de manera gratuita. Solo hace falta llamar para que una de estas personas te atienda. Entonces ese sería Nosotros como aquí en algo México que... tenemos una línea que le llaman línea de la vida. No recuerdo en este momento el número, pero Pues sería tú puedes cosa que mandar ahorita también las en el madres que 911, están también viendo puedes hablar. este programa Sí, Lo y busquen a y lo lo puedan mejor hay aportar. línea de la vida, ¿verdad, así doctora? se llama, sí, Para que línea se de lo la vida. aprendan. Sí. Y bueno, ahorita abordando lo que me decía doctora, sí lo voy a tocar, pero me gustaría leer. Lily All dice, como sociedad, ¿qué podemos aportar ante este acto y cómo dirigirse a las familias afectadas? Aquí voy a abordar la parte espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vivimos esta situación con una familia que conocemos, es difícil entenderlo, pero lo que sucede con esta familia, primero es ocultarlo. El primer punto es que si hay una persona de mi familia que se suicidó, lo ocultamos, porque está muy mal Es visto, vergonzoso, es ¿no? vergonzoso ante la sociedad y es una cultura que arrastramos nosotros aquí en México, pues ciertamente hasta de cierta ignorancia, Sí. de ciertos mitos, de cierta poca empatía, como decías hace rato, Sí. Dalia. Entonces, apoyar a estas familias, Lili, es, primero que nada, siento que el acto, no sé ustedes cómo lo vean, la acción que nosotros debemos hacer es no preguntar nada. No, es que Simplemente lo Aquí toman como estoy. morbo, Brenda. es O que sea, la mucha familia gente que lo a está veces viviendo lo así. toma como morbo. Quieren saber qué pasó, cómo fue, por qué fue. Y yo creo que ahí es donde la familia precisamente se encierra, ¿no? Entonces, para que tú puedas ayudar realmente a las personas, creo que te tienes que acercar así, con esa espiritualidad, como tú bien lo dices, Brenda, con ese acompañamiento y Ese sin amor. preguntar, y realmente si te interesa, ¿no? ¿No? Y que la familia esté consciente de que no hay culpa. En este sentido, no hay culpa, porque es lo primero Ajá. que siente la familia. Culpa de no haberse dado cuenta, de no haber podido hacer nada, de no haber podido creer qué fue lo que pasó, entender. Sí. Imagínense cómo está la familia, ¿no? Y ahí como sociedad y nosotros como vecinos, como cristianos católicos Cristianos. sobre todo, es consolar, acompañar y estar bien seguros que por supuesto que esa persona tiene una mirada de amor misericordiosa de parte de Dios. Así es. Entonces, hacerle ver a esta familia que así es, ¿no? Y pues en el momento simplemente acompañarlos. Y esa es la parte espiritual, doctora, que también usted me decía hace rato, abordar esta parte espiritual también nos lleva a darnos cuenta y reflexionar que realmente nuestra fe está muy light, está Ujú. muy por debajo de lo que realmente un católico comprometido, aunque vayas a misa en bodas, 15 años, de todos modos, o sea, esa fe que ya demuestra salir pues a la Eucaristía, nos habla de la fe que tenemos, pero ¿qué tipo de fe tenemos, hermanos? Porque la muerte, decíamos hace 8 días, para el cristiano la muerte no No existe, existe. es un paso
es estar incluso en la presencia de Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, obviamente que en este tema del día de hoy, que se convierte en una situación compleja, pero aún así, por donde le queramos ver, la persona está en manos de Dios. Sí. Por donde Como le haya veamos. sido, él ya está ahí. Ya está en esa presencia, así es. Hablan aquí, Brenda, sobre cómo podemos darnos cuenta en un niño cuando empieza a tener indicios de suicida, doctora. Tendríamos que ver algunos patrones neuroquímicos que sí tiene que ver con una situación neurológica. Tendríamos que evaluar hay de hecho test en los cuales van tomando como rasgos, le llaman rasgos suicidas, pero no siempre es, o sea, no es el común, es como raro. Sin embargo, sí influye mucho el tipo de alimentos que tenemos actualmente. Tenemos una industria alimentaria que, bueno, pues nos ha hecho muchas modificaciones y que no, en lugar de beneficiarnos, nos ha afectado severamente. Tal es el caso del uso excesivo de azúcares altamente refinados, colorantes, pigmentos que vienen en alimentos que son para bebés, por ejemplo, o que son para niños pequeños, que los promueven para menores o para niños pequeños, el dejarlos, por ejemplo, con la nana de la televisión, que muchas veces digo, bueno, nosotros como padres que estamos pues con todo el estrés, con todo el peso de la vida y con un pequeñito, muchas veces me ha tocado ver, por ejemplo, que los dejan pues horas por horas frente a la televisión o con un celular ya tan pequeños. Tan chiquitos, sí. Sí, con el celular. Entonces sí empieza a tener afectaciones. Imagínate, si nosotros como adultos no tenemos un filtro o no filtramos a veces alguna información que estamos revisando en las redes sociales, Pues menos un ellos. pequeñito que le falta pues esta información, que necesita acompañamiento, necesita quien lo cuide, quien lo vaya guiando. Entonces sí hacer hincapié también, como nosotros como padres, de quienes tenemos hijos que están en la adolescencia, que hay que recordar que, bueno, las edades más vulnerables están entre los 15 y 29 años, y la otra edad que le decía yo, me llama la atención porque anteriormente era para la gente adulta, en donde ya estás, o sea, adulta mayor, en donde pues están solitos, ya se ven con enfermedades y cuestiones de este tipo. Sí, entonces tomaban esta parte, pero ahora no. Me llamó la atención porque son de la edad de los 33 años a los 46 años. Dije, ¿cómo si esa es la edad productiva? Pues sí, pero ¿qué peso de vida llevan y qué recursos sociales tienen que los lleva a ese grado de no tener opciones, ¿no? Desde el punto financiero, desde una situación Laboral. de pérdida de su propia salud, de verte o tener una concepción de ti mismo como que está derrotado y que todo se acabó para tomar esta decisión de suicidarte. Digo, bueno, entre los 33 y 46 años me causó como impacto. Le causó impacto. Pero también no hay que olvidar, por ejemplo, en las edades, como dices tú, bueno, de niños pequeños, ¿cómo que se van a suicidar? Dices, no es posible. ¿Por qué? Porque ellos necesitan filtrar. ¿Dónde está la mamá? ¿Dónde está el papá? ¿O quién está a cargo presente que está? Ajá. Sí, tuve un caso que a mí me impactó mucho, doctora, sí lo quiero comentar porque este niño tenía aproximadamente 6 años y llegó su mamá muy angustiada porque habían visto en una fiesta, un grupo de niños, un personaje japonés que dicen que es monstruoso. Yo la verdad no lo he visto, pero yo en ese momento que la mamá me empieza a comentar toda esta situación que estaba viendo el niño, que no dormía, que tenía miedo, que no se quería separar de ella, me causó mucha tristeza porque dije, ¿qué está pasando? ¿Qué están viendo los niños? ¿Cómo tenemos que estar atentos, doctora, en qué información les está llegando? Sí, pues, por ejemplo, ¿no? películas de terror que no son, o sea, digo, como adultos te digo, sí cuesta filtrar cosas. Imagínate niños, son menores, ¿no? Y se nos hace como tan chistoso, como tan, ay, pues no pasa nada, o sea, pues sí, ¿para qué está ahí? O sea, no, tenemos que ser más cuidadosos, un poquito más, poner más atención. Y el tema del acompañamiento a los menores también, irlos guiando. Nosotros como padres necesitamos tener más, más acercamiento a nuestra familia. A veces somos papás solteros o somos papás juntos o que estamos
con custodia compartida, cuestiones de este tipo que se están viviendo día a día. Pero sí es importante que vayamos fomentando estos, pues desde hábitos, desde valores, y sobre todo les digo yo, bueno, eh, en algunas ocasiones yo tengo pacientes que pues no se acercan en ningún momento a fomentar su espíritu, ¿no? A tener algún acercamiento a la espiritualidad, a algo. Entonces yo les digo, bueno, si tú ves que tu hijo tiene, porque a veces los catalogan como niños problemas, pero el niño no es que esté dando problemas, en realidad, ¿qué está fallando? ¿Qué está pasando dentro de esta familia en la cual tenemos que ir acercándonos un poco más, querernos, a practicar esto que dice Brenda, como católicos que somos, nos dicen todas las veces que va uno a escuchar la palabra, te hablan de amor, te hablan de perdón, te hablan de que, bueno, pues sí, ya lo hiciste, pues bueno, enmíndate, trabaja esta semana estos temas, ¿no? Y fomenta este acercamiento, pero pues sobre todo el amor, para mí se me hace como necesario. A leer otra pregunta, doctora, Sí, perdón, perdón, para que sí, nos sí, dé sí. tiempo. ¿Es verdad el mito de que hablar sobre el suicidio puede dar ideas a las personas o aumentar el riesgo? Justo estaba escuchando a unos psiquiatras Sí, españoles y ellos hablaban de que no representa ningún riesgo. No es darle ideas, al contrario, es hablar del Ayudar para tema. prevenir. Es una cuestión de descarga emocional. Nosotros como padres podemos hacerlo sin temor, porque no es que le des ideas, no, es preguntarle qué piensa, por qué sería, porque es darle una respuesta a una solución que sí la hay, sí, que siempre va a tener, o sea, el dolor que siente una persona por querer suicidarse siempre tiene una solución, siempre. Lo que ahí pues nos da miedo, ay, le vamos a dar ideas, no. Estos, me llamó la atención porque estos psiquiatras españoles hablaban de que para nada. O sea, la idea ya la tiene, entonces ahora, ¿qué hace falta? Platicarlo, sí. descargar. Aquel que ya está la idea suicida, tiene como más o menos qué es lo que puede hacer, ¿no? Sí, Pero aquel ya que lo ya tiene hizo el planeado. intento de Sí. suicidio, por más que le digas, dice, no, eso no me agrada, ¿no? Yo tengo esta idea y esto es lo que voy a hacer. Sí, 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 es, pues es erróneo, o sea, es un mito de si les vamos a dar ideas, no. Quien se va a suicidar muchas veces no avisa. No. Miren, aquí tenemos otra, dice Karina, en mi humilde opinión yo pienso que Diosito nos da la vida y solo Él nos las puede quitar. Esta es otra situación que manejamos con los pacientes. Dios no quita la vida, Exacto. siempre da la vida, siempre. Dios no es, tenemos mucho esa frase, es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre va a ser lo mejor para nosotros. El que alguien se muera, por ejemplo, y deje a sus hijos pequeños, sin rumbo y que después van a sufrir mucho, por supuesto que Dios no le quitó la vida para que sus hijos estén así. ¿Qué pasó? Todo pudo haber fallado, menos Dios. Falló su salud, su cuerpo es débil, nuestro cuerpo es débil, no aguanta, somos vulnerables ante una enfermedad. Sí. Todo eso pudo haber fallado, menos Dios. Entonces, hermanos, quitémonos esa idea, porque la voluntad de Dios, ¿quién la conoce? No. Dice por ahí una cita bíblica, ni el Hijo del Hombre la conoce, entonces ahí no sabemos esta parte. Entonces sí podemos nosotros reflexionar con respecto a eso, porque esto es mucho, lo tenemos muy marcado. Sí, Dios se lo son llevó. palabras muy marcadas, sí, Pienso que y que debemos se tener la repiten cada cultura vez, ¿no? de atender nuestra salud mental, eso sí, Eso sí. para que vean, todos tenemos problemas, pero sí debemos de prevenir este tipo de acciones. Con la eutanasia, no sé si también sea como un tipo de suicidio. Sí, ¿no? La eutanasia, hay la eutanasia pasiva, que es la que tengo yo entendido que permite la Iglesia Católica. ¿A qué se refiere esto? A dejar de suministrar ciertos medicamentos o ciertas cosas que solamente alargan el sufrimiento de la persona y que ya está comprobado médicamente con estudios y todo que el paciente ya nada De eso más está no en ni espera. espera. Ese tipo
de eutanasia que se le llama pasiva, está permitida en aguas con lo que voy a decir, porque hablar de eutanasia, pero no es suicidio. obviamente, no es suicidio, pero la iglesia opina, o yo he leído estos documentos donde habla de que es solamente la pasiva, que repito, no es dejarlo morir, simplemente no alargar el sufrimiento, sino dejar de administrar ciertos medicamentos o ciertas, no sé, sustancias o algún aparato, no sé, que solamente va a prolongar el sufrimiento, pero que está comprobado que ese paciente ya no tiene calidad de vida, ya sí. no tiene calidad de vida. Entonces no es un tipo de suicidio, simplemente son situaciones que, bueno, hoy en día pues sí se da. En México todavía no está autorizada la Fíjate que eutanasia. una vez leí un artículo donde nombraban que uno de los rasgos de los niños que tienden a ser suicidas empiezan también a ser muy agresivos y pueden llegar a matar animalitos y eso ya les empieza a dar como un tipo de rasgo suicida. Entonces, a mí me llamó mucho la Bueno, atención. son como sociópatas más bien, tienen trastornos ya que también tiene que ver como esquizofrenia o enfermedades de tipo trastornos obsesivo-compulsivos o enfermedades de otro tipo, pero que son ya psiquiátricos y que no son propiamente suicidas, vamos a decir. No, no es como un rasgo físico, es como un mito, vamos a decir. Sí, tienen otro tipo de trastorno, pero no te ubica como un suicida. Okay. Sí. Pues más que nada, ahorita respondiendo un poquito a la pregunta de Karina, nosotros incluso al hacer este programa fue más que nada para darles una prevención. Una prevención y sobre todo como es de tanatología, Dalia, la tanatología lo que buscamos es el manejo de ese dolor, de ese duelo que tenemos. Sí. Entonces es para las familias que han pasado por este proceso difícil y decirles que no están solas, que lo que sucedió no fue su culpa, que Dios está ahí en esa familia, que la está acompañando como cualquier otra que perdió un ser querido por alguna otra causa, que no hay distinción, porque el amor de Dios no juzga, el amor de Dios no hace esa diferencia. Nosotros como padres, los que somos mamás, lo sabemos, con el amor a nuestros hijos. Si nosotros como mamás damos ese amor a nuestros hijos, sean como sean, los errores que cometan, tratamos de ayudarlos, de guiarlos, imagínense el amor de Dios, ¿no? Mónica Portillo dice, ¿quién puede hacer esas pruebas? Me imagino que los test o algo así. Sí, bueno, sí, primero nosotros como tanatólogos detectamos que este paciente ya está pasando este proceso, ¿no? Que hay que ubicar en estos estadios, así en grandes rasgos, en dónde está, ¿no? Si detectamos que es un proceso que no es una idea suicida, que más bien es una depresión mayor, se le da también un tratamiento específico, pero sí, estos test habitualmente los hace psicología clínica, especializada para ese tipo de trastornos, o nosotros, tanatólogos, podemos trabajar directamente ya con el psiquiatra. Nosotros al momento de estar detectando, claro que no es como, pues ahorita saco el test para suicidio, ¿no? O sea, pues no, esos test se tienen como un punto y aparte, dado que es un tema que requiere un tratamiento multidisciplinario, que no es solamente el tanatólogo. Entonces entramos el tanatólogo, está el psiquiatra. Está la familia y obviamente pues este ámbito espiritual, ¿no? ¿Cómo le podemos decir? Pues el guía espiritual, por así decirlo, ¿no? Si tienes algún sacerdote dentro de la Iglesia Católica, también tienen especialidades de tanatología. Sí, que hacen tanatología. Sí. Sí, de hecho, nuestros tanatólogos, cuando nosotros ya vemos un caso que rebasa nuestra, pues, sí, que ya no es competencia, sí, obviamente, de manejo tanatológico, al siguiente, ¿no? Profesional que nos puede ayudar para poder
Sí. analizar al Y paciente. sobre todo, digo, bueno, todo el contexto donde está a nivel social como familia, digo, debe de tener una contención la familia o quien está viviendo directamente a quien estamos observando que ya tiene este tipo de comportamientos. Decía yo hace un momento, como padres es doloroso ver que alguien tiene un dolor, digo, tiene una gripa o tienen fiebre y se están quejando y pues uno se angustia como papá Claro. y buscas la medicina Sí, para un alguna médico, cosa de la darle, medicina. alguna cosa, sí. Pero en este caso, ¿cómo le puedes ayudar a tu hijito, ¿no? ¿O cómo puedes hacer? Entonces, es ahí donde es importante que ustedes atiendan este tipo de circunstancias. Los test, les decía, como la pregunta que decía la señorita que hizo, bueno, pues tendríamos que revisar si evidentemente está en el proceso en qué estadio o en qué circunstancia está presentando, te digo, si de verdad es suicidio, ¿no? Sí, sí, Así bueno, pues es. hay que canalizarlo. Fíjate que Juan Rodríguez dice, el silencio, la presencia, la oración, un abrazo. Hablan de la caridad, ¿no? Ujú. Efectivamente, el silencio, ¿no? La oración, Ujú. son situaciones tan importantes que ya no practicamos y que somos o nuestros hijos pueden ser presa fácil de no poder apreciar estos valores o estas maneras de sentir algo distinto, ¿no? Y que ya no estamos acostumbrados a ese silencio, a esa oración, ¿no? Lo que decían Y el las contacto con la buena vida que herramientas, no tiene que ver con la cuestión económica. La buena vida es el buen comer, el buen dormir, la la buena compañía. compañía Y y el- el que te relaciones con la naturaleza. Nosotros somos seres que necesitamos estar en contacto con la contacto con la naturaleza. Como naturaleza. San Francisco de Asís, ¿no? Así Cómo es, era nuestro un gran hermano ser San que se Francisco. conectaba. Tan solo un abrazo, doctora. Sí, ¿Qué claro. genera un abrazo? ¿No? Hay un libro muy bonito que se llama Abrazos y Sí. ahí habla de vivir excelente 12 abrazos al día, medio vivir 8 y de ahí pues ya nos Sí. vamos hacia abajo, La ¿no? risa. Y yo les digo a muchos de mis pacientes, ¿cuántos abrazos has recibido hoy? Y me dicen, pues si acaso uno, dale a un ninguno. Entonces yo siempre invito, ¿no? Que si no has recibido un abrazo, pues tú seas quien lo dé, ¿Y por qué ¿no? no Y les recibir, invitamos a los que nos están viendo que abracen ahorita al que claro, tienen al que al lado? tienen al Así es. lado. Y con Becho también. A la doctora que nos da mucho Sí, gusto sí, tenerla hoy aquí. esas sensaciones, ¿no? De Sí. abrazarnos, de decirnos cuánto nos amamos. Y bueno, pues vamos concluyendo, Sí, Claro. es un porque tema ya nos bastante hicieron amplio y señitas, bueno, que estamos al final de se nuestro está, se programa. va rápido el tiempo, pero Es muy pues vasto, es un tema queremos muy agradecer a amplio. todos los que han estado hoy aquí. Hay muchas personas que hoy se conectaron, muchas gracias. Gracias a todos, un saludo cordial. Gracias por acompañarnos. Esperemos que, bueno, pues esta información que hoy nos dio la doctora Brenda y una servidora les haya dado, Que les haya aportado algo y claro, que, bueno, pues ustedes tengan un panorama más abierto, ¿no? Y que sí, tengan la capacidad de sentirse con confianza sí. para, pues, hablar con nosotras si Y muchas gustan. de las veces, Brenda, sí el suicida lo da a saber, ¿eh? Hay quien lo Pues hace en silencio, para pero estar muchas de las veces lo da a saber, ¿eh? prevenidos y Entonces hay poder que estar muy apoyarnos. pendientes, sobre todo lo que decía la Sí, doctora, yo creo que el amor es muy importante. Hoy por hoy creo que la sociedad está necesitando eso, doctora, ese acercamiento como familia, ese amor en familia, ese comer juntos, como usted dice, ir a la naturaleza, como antes, yo me acuerdo que nos íbamos de día de sí. campos, qué sé yo, creo que nos falta mucho retomar Pues esa parte. me gustaría terminar con la cita bíblica, si tienen su Biblia a la mano, es Mateo 11 del 28 al 30. Mateo 11 del 28 al 30 y pues nos despedimos, no sé si, bueno, después de leer la cita bíblica, pues terminamos con nuestra frase. Muchas gracias, Gracias, Es un doctora, por doctora. gusto estar siempre aquí. estar con Gracias. ustedes y con el Dalia, público. pues Pues gracias por gracias, compartir gracias como siempre. a la doctora, a Hermana las hermanas que Chayo, a nos la están hermana aquí apoyándonos que siempre tras bambalinas, están a aquí que todo esté batallando, perfecto, la cámara y todo, y el sonido. que nos veamos Gracias, Brenda, flaquitas, ¿no? porque Ah, sí. Brenda es un gran aporte espiritual para nosotros. Ella ha tenido mucha información sobre lo que es
esta parte espiritual y siempre nos apoyamos en ella, ¿verdad, doctora? Siempre Claro. le dejamos como esta partecita y te agradecemos mucho, No, Brenda. pues de qué, Gracias. no, ustedes también, claro. Bueno, vamos a leer entonces para terminar nuestro programa Mateo 11 del 28 al 30. Vengan a mí los que se sienten cargados y agobiados, porque yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí que soy paciente de corazón y humilde, y sus almas encontrarán alivio, pues mi yugo es bueno y mi carga liviana. Palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos, Señor. Señor. Y Pues, una buenas invitación noches. para el siguiente programa, no se lo pierdan, porque Dentro va a estar de 8 también muy días. interesante y gracias por estar con nosotros. Gracias, Gladys. Ya leí tu mensaje, gracias. Pues terminamos con nuestra frase. Para mí la vida es Cristo. Y la muerte, una ganancia. ganancia. Que tengan muy buena noche. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas Un noches. abrazo fraterno. Muchos abrazos a todos.